biocombustibles, expiden los reglamentos del sector para el transporte, la comercialización y la exportación de estos recursos no renovables. También pues tenemos que tener en cuenta que Ecopetrol, como es la empresa encargada de hidrocarburos que representa al Estado, bajo es una sociedad de economía mixta, ellos también tienen unas leyes que rigen la manera en que se debe transportar esos hidrocarburos, tanto de forma, por ejemplo, cuando están offshore, hay que transportarlo por mar hasta tierra, y luego toca transportarlo ya sea en camiones, gasoductos, oleoductos. Entonces ellos se rigen también vinculados al Ministerio de Minas. Aquí está entonces la ley 1118 del 2006, cuyo objetivo es el desarrollo en Colombia en el exterior de actividades comerciales e industriales correspondientes o relacionadas con la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos, sus derivados y productos. Ahora, en la parte de la Constitución Política de Colombia, en el artículo 360, se establece la ley que determina las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables, así como los derechos de las entidades territoriales sobre los mismos. Entonces, en este artículo, pues se dice que la explotación de un recurso natural no renovable causará a favor del Estado una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. Los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en las regalías y compensaciones. Esto, digamos, que queda un poco claro cuando es toda la parte onshore, o sea, toda la parte terrestre, pues porque nosotros tenemos claro dónde está delimitado Colombia, digamos, en la parte, pues sí, lo que es tierra. Pero en el mar ya es un poco más difícil, entonces también es, o sea, si en un futuro tenemos contratos que sean offshore, es muy importante tener en cuenta hasta dónde delimita el mar con nuestro país, con países vecinos, porque asimismo impacta pues el tema de las regalías. Ahora, está el Código de Petróleos, que del artículo 45 al 57 se habla de todo lo relacionado a las disposiciones normativas, y del 189 al 209 de las disposiciones reglamentarias, todo con el transporte de hidrocarburos. Pues como ya lo vimos en una clase, el Código de Petróleos lastimosamente está demasiado desactualizado. Entonces ahí pues todavía hablan de centavos y eso, pero digamos que la base de eso pues precisamente es regular cómo las empresas que transportan los hidrocarburos pues deben manejar todo el tema de las regalías, los porcentajes y la parte de la servidumbre. Adicionalmente podemos encontrar el decreto 2165 del 2006, por el cual se modifican el decreto 4299 de 2005, 3563 de 2003, y este a su vez modifica los artículos 10 y 11 del decreto 1503 del 19 de julio del 2002, 1503 del 2002, por el cual se reglamenta la marcación de los combustibles líquidos derivados del petróleo en los procesos de almacenamiento, manejo, transporte y distribución. Una parte fundamental del transporte de hidrocarburos, obviamente, y pues, de cualquier elemento químico, es la debida marcación de que es un producto inflamable, de que no puede estar a tanta presión, un montón, pues, digamos, por seguridad al momento del transporte. Y pues también, digamos, pues porque todo eso tiene que quedar en el contrato estipulado de qué tipo de líquido se está llevando, si es petróleo, si es gas. Los gases, por ejemplo, a veces los gases tienen una particularidad, y es que cuando uno los produce, a veces vienen combinados con otros elementos como lo son azufre.
o bueno, partículas. Entonces a veces si no se limpian, pues estos elementos pueden generar una especie de corrosión en los gasoductos en los que se transportan, o en los tanques de almacenamiento, o en los tanques de los camiones que los llevan. Entonces, por eso es importante que hayan etiquetas. Ahora sí, profe, aquí ya empieza el contrato. ¿Lo explico así normal o...? Pues si quieres vamos mirando los aspectos generales del contrato y si hay alguna cláusula. Hay unas cláusulas que sí me parecen importante que las revisemos, que las leamos. Y de pronto sí, que tú nos expliques un poco más. Por ejemplo, la de objeto, la de la aplicabilidad, la vigencia, pues ya sabemos que es la duración del contrato. El punto 4 de inicio del servicio y punto de terminación del servicio. Cargos por transporte, el plazo de ejecución, no hay discusión. Las notificaciones, no hay discusión, que es el lugar donde se van a surtir la notificación entre las partes. El plazo de ejecución será la vigencia y el perfeccionamiento tampoco. Entonces, relevantes el 1, el 2, el 4, el 5 y el 5. Ok, entonces el objeto es la prestación del servicio de transporte en firme de gas natural por el sistema de conformidad con los términos y condiciones contenidos en el presente contrato y en las órdenes de servicio que del mismo se deriva. Entonces, como les explicaba el tipo de contrato, pues es un contrato donde una empresa está prestando el servicio de transportar gas natural para otra empresa productora. Puede ser, no, o sea, puede ser Ecopetrol, como puede ser una empresa internacional, puede ser explotación onshore, puede ser explotación offshore. O sea, lo importante es que ellos están prestando el servicio de transportar el gas. El segundo, que es la aplicabilidad. Entonces, ahí tenemos 3 parágrafos. El primero es que, con sujeción a las consideraciones y términos de este contrato y demás contenidos en las órdenes que en virtud del mismo se suscriban, cada día de gas, según las asignaciones del productor del remitente, y siempre y cuando dicho servicio sea autorizado por el transportador, de acuerdo con el numeral 4 del capítulo 3, nominaciones y cantidad de energía confirmada, el remitente entregará al transportador y el transportador recibirá en el punto de inicio del servicio una cantidad de energía entregada. Dicho gas será transportado por el transportador y el remitente tomará esta misma cantidad en el punto de terminación del servicio, la cual se denominará como cantidad de energía tomada. Es decir, el remitente es la empresa que está contratando el servicio de transporte, pues el transportador es quien le presta el servicio. Aquí lo que está diciendo es que el transportador va a recoger el gas en un punto en el que se lo va a entregar el remitente y lo va a dejar en otro punto donde es el mismo remitente quien lo debe recibir. El segundo es que en cada día de gas el remitente se obliga a entregar en el punto de inicio del servicio y a tomar en el punto de terminación del servicio el volumen autorizado a un régimen de flujo tan constante como sea posible. En el caso del gas, se manejan volúmenes de gas por pies cúbicos al día. Entonces, eso debe quedar estipulado en el contrato y así se debe manejar. Si ellos dicen, no sé, que cada día van a transportar 1000 pies cúbicos, eso es lo que se debe transportar. No puede pasar que un día lleguen 1200, otro día lleguen 700, porque entonces estarían incumpliendo el contrato. También se puede dejar un rango, si se quiere, digamos, de 900 a 1100, como para que no sea tan... Eso ya lo deciden entre el remitente y el transportador. El 2.3 es que desde el momento en que el gas se entregue al transportador en el punto de inicio del servicio, este tendrá el derecho de mezclar dicho gas con cualquier otro gas, siempre y cuando la mezcla resultante cumpla con las especificaciones de calidad. Bueno, las especificaciones están en el anexo. Pero digamos que esto también puede suceder la mezcla
para que el gas sea más fácil de transportar, o por ejemplo cuando se hace la licuefacción de gas, que es volver gas líquido y luego se regasifica, también digamos que aplica para esta parte. Bueno, entre lo que decía el profe, esa es la fecha en que acuerden que inicia el contrato y que termina, que por esta es una de las razones por las que también cumple para hacer un contrato de prestación de servicios. El 4 habla pues de los puntos en donde se va a recoger el gas y el punto a donde se debe llevar. También es importante aclarar que muchas veces aquí se hace una ruta, el transportador hace una ruta que le informa al remitente para que el remitente sepa por dónde va a ser transportado el gas todos los días. Esto lo hacen también con fines de seguridad, ya que pues así como, digamos, se roban petróleo, a veces también intentan explotar gasoductos con fines pues un poco ya terroristas y todo el tema. Pues, y el cargos por transporte, dice, son los cargos imputables a la prestación del servicio objeto de este contrato. Serán los establecidos en las órdenes de servicio asociadas a este contrato de transporte en firme de corta duración y en el numeral 2 del capítulo 4 y estarán sujetos a partir de su vigencia a las modificaciones que establezca la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Pues aquí, digamos, es pues el monto por el cual se va a hacer el contrato. Obviamente ellos también tienen que tener en cuenta las partes del Código de Petróleos y el tema de las regalías, trayendo a valor presente lo que se representa en el código pues, que está desactualizado. Aquí ¿cuál es escojo, profe? ¿En cuál parte? Aquí en esta siguiente. Garantía, ley aplicable, justo regulatorio. Importante el 10º, aunque ya hemos hablado de garantías, pero sí importante el 10º, el 12, el 15, 16 y 17. El 10, el 12, 15, 16 y 17. Sí, dale. Ok. Entonces el 10 nos habla de la garantía. La garantía, bueno, se divide también en dos parágrafos. El 10.1 habla de la garantía exigida por el transportador, que será un pago anticipado, el cual deberá efectuarse 2 días antes de la prestación del servicio de transporte en firme de corta duración. Es decir, antes de que se empiece a prestar el servicio, el transportador exige un pago, pues precisamente como lo dice ahí, como garantía, y este pago se puede acordar entre las dos partes de cuánto será, pues digamos, un porcentaje respecto del valor total del contrato. El 10.2 habla del incumplimiento de la entrega de la garantía aceptable para el transportador, que será causante de terminación anticipada de la orden de servicio que se suscriba en razón del presente contrato o de suspensión de las entregas por parte del transportador. La suspensión mencionada de las entregas de gas por parte del transportador no afectará la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del remitente en los términos y condiciones previstos en el presente contrato. Es decir, que, digamos, si el remitente no cumple con la garantía, el transportador puede dar por terminado la orden de servicio, pero el remitente debe seguir cumpliendo con los términos estipulados en el contrato, porque quien está incumpliendo es el remitente. Entonces, digamos que por eso el transportador puede desistir de prestar el servicio, pero el remitente sí tiene que cumplir lo que se estipuló en el contrato. El 12 habla del ajuste regulatorio. Dice, si con posterioridad a la fecha de celebración y perfeccionamiento de este contrato se expiden disposiciones regulatorias emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, o quien haga sus veces que modifiquen los términos, condiciones y derechos en el presente documento,
las partes expresamente aceptan dichas modificaciones como parte del contrato de manera automática y se obligan a realizar los ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones. Yo creo que aquí es necesario resaltar pues que no solo es si se expiden nuevas disposiciones por la Comisión de Regulación, sino también si salen nuevos decretos o si en un caso hipotético futuro se hiciera una reforma a la Constitución Política de Colombia en la que se agregara un párrafo exclusivo al transporte de hidrocarburos, pues también por derecha se entendería que ambas partes se deben ajustar a esas nuevas leyes, normas, reglamentos, decretos, lo que sea. El 15 es el título de propiedad sobre el gas. Entonces dice, el remitente garantiza que tendrá la propiedad y o posesión del gas libre de gravámenes, así como el derecho de entregarlo o de que lo entreguen por su cuenta al transportador en el momento de entrar al sistema de transporte. La titularidad del gas se demostrará con la asignación del agente que entregue gas al sistema a cargo del remitente. Es decir, que la propiedad sobre el gas siempre va a ser del remitente, así esté en manos del transportador. El transportador en ningún momento durante el transporte puede negociar, vender o lo que sea el gas, porque sería pues un ilícito. El 16 habla de la indemnización. Dice, el remitente indemnizará y mantendrá libre de toda responsabilidad al transportador contra todo reclamo, acción legal o perjuicios que puedan resultar de demandas o reclamos por terceras personas que disputen la propiedad sobre el gas que se transporta. Pues esto va ligado con el parágrafo anterior, porque habla pues de que nadie puede exigirle al transportador, ni por medio de demandas ni nada, la propiedad sobre el gas, ya que está claro que el único propietario del gas pues es el remitente. El 17 habla de la custodia del gas. El transportador ejercerá la custodia, tenencia y vigilancia sobre el gas en los términos y condiciones de este contrato y el Reglamento Único de Transporte de Gas Natural, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya desde el momento en que lo recibe en el punto de inicio de servicio hasta que el remitente lo toma en el punto de terminación de servicio establecidos en la orden de servicios derivadas del presente contrato de transporte de corta duración. En caso de pérdida de gas en el sistema por eventos de fuerza mayor o caso fortuito y causa extraña, el remitente asumirá dicha pérdida. Para el prorrateo de la pérdida entre los diferentes remitentes que estén usando el sistema, se tendrá en cuenta el balance de gas que haga el centro principal de control con base en la cantidad de energía confirmada. Profe, disculpa, no sé qué es prorrateo. Dice, las pérdidas de gas que excedan del 1% serán asumidas por el transportador. Las pérdidas de gas que no excedan el 1% serán distribuidas entre los remitentes en forma proporcionada a la cantidad de energía transportada y serán reconocidas por dichos remitentes al transportador en la factura mensual del servicio. El remitente mantendrá libre de toda responsabilidad al transportador de buena fe, exento de culpa, por todo reclamo, acción o perjuicio que pudiera resultar de demandas, reclamos o acciones judiciales y extrajudiciales de terceras personas que disputen la propiedad, posesión o tenencia sobre el gas natural que se transporte en razón de este contrato y de las órdenes de servicios que en virtud de este se suscriban. El transportador, mientras mantenga bajo su custodia el gas, mantendrá libre de responsabilidad remitente por todo reclamo, acción o perjuicio que pudiera resultar por demanda, reclamos, acciones judiciales y extrajudiciales de terceras personas relacionadas con dicho gas. Digamos que acá se aclara esto porque a veces se pueden transportar, o sea, en un mismo transporte pueden ir cantidades de gas de diferentes empresas. Entonces, digamos que por eso es importante tener en cuenta los volúmenes y pues hacer las aclaraciones de la exención de responsabilidad en caso de que algo llegue a ocurrir. Este de fuerza mayor, profe, lo explica también.
Sí, el de fuerza mayor también es importante porque es un eximente de responsabilidad. ¿Explico por qué es importante? Esa. Explica la cláusula y yo ahorita te ayudo. Bueno. Bueno, pero entonces, para terminar con el 19, pues eso, digamos, puede pasar que el gas se esté transportando de manera terrestre en un tanque, ¿sí? Y por cosas, un accidente de tránsito, que el tanque se volteó y se perdió todo el gas. Entonces, obviamente, ahí puede suceder que la empresa del remitente demande a la transportadora, pero pues ya son cosas que no es que la transportadora estuviera esperando que eso sucediera. Esas son cosas en las que pues se aclara que queda exento. Ahora el 20. Ven, ven un segundito, Andrea. ¿Y cuál es la situación? Precisamente lo que es la fuerza mayor, el caso fortuito, obedecen a situaciones irresistibles e imprevisibles. Entonces, precisamente como estaba explicando Andrea, hay causas totalmente extrañas por las cuales el contratista de pronto al al no poderse prever, al no poderse resistir, miren una situación, puede ser esta la de la pandemia, que nadie esperaba que sucediera, que hubieran aislamientos, lo del servicio por parte del contratista, pues son hechos que no se le pueden atribuir y por lo tanto son eximentes de responsabilidad de un contratista y que derive en un incumplimiento del contrato. Eso es lo que de pronto nos está diciendo a nosotros acá esta situación
Hola muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, qué pena que se me desconectó el internet. ¿Me escucharon lo que estaba hablando de caso fortuito, fuerza mayor y la causa extraña? No, señor. No, profe, se te entrecortaba mucho. Entonces, por favor, ¿vuelves a poner la presentación en esa parte? ¿Acá, profe? Sí. Entonces, ¿cuál es la situación frente a la fuerza mayor y el caso fortuito? Y es que son Un poquito. previsibles. ¿Me escuchan? Y le puedes poner un poquito de mayonesa. Andrea, Sí, profe. ¿me escuchan? Sí, sí, señor. Entonces, precisamente la fuerza mayor y el caso fortuito son hechos irresistibles e imprevisibles que en caso de un incumplimiento del contrato derivado de estas situaciones, pues no llevarían al contratista a una responsabilidad, precisamente porque no se atribuye al actuar del contratista, sino a una causa totalmente ajena a su voluntad. Entonces, les ponía como ejemplo de la fuerza mayor el caso fortuito, situaciones como estas, derivadas de esta pandemia que se está presentando, pues muy posiblemente en muchas de las actividades que realizamos no se pueden llevar a cabo por situación de los aislamientos y las medidas que se han tomado para contrarrestarla, que no son, que no se podían prever para un contratista que celebró un contrato hace un año, pues él no iba a pensar que se iba a presentar esta situación del COVID y que no lo puede resistir, no puede tomar medidas eh, para prevenir este tipo de situaciones. Hay otras situaciones de caso fortuito, fuerza mayor, como también podrían ser un derrumbe, como podría ser eh, un deslizamiento de tierra, como podría ser una tempestad que pueda afectar el contrato. Y causas extrañas adicionales, como decía Andrea, podría ser también la situación de actos vandálicos, actos violentos, por ejemplo, que coloquen una bomba y y que eso afecte el transporte del hidrocarburo. Entonces, bajo esas circunstancias, pues no se le puede atribuir a la responsabilidad del contratista, ya que son actos completamente ajenos a su voluntad y lo llevarían el día de mañana, no a que el contratante le declare el incumplimiento del contrato. Acá lo que está señalando el contrato son unas medidas que se tienen que tomar en una situación de caso fortuito, fuerza mayor o causa extraña. ¿Me escucharon? Sí, señor. ¿Sí está claro? Sí, profe. Listo, entonces yo creo que, mire, leamos lo que corresponde a extenso, lo que corresponde a la fuerza mayor, el caso fortuito o la causa extraña, porque es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta en nuestros contratos el día de mañana. Entonces, Andrea, por Listo, favor. profe. Bueno, como explicaba el profesor, entonces la cláusula 20 es como una extensión de la 19. Dice fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña. 20.1. Si se presentan circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o causa extraña que afecten de manera directa las obligaciones de este contrato y aquellas que se deriven de las órdenes de servicio que se suscriban en virtud de este, el cumplimiento de estas obligaciones serán suspendidas durante el tiempo en que persista la fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña. En la ejecución del contrato y de las órdenes de servicio que se suscriban en virtud de este, ninguna de las partes será responsable frente a la otra por el incumplimiento de las obligaciones contraídas por ellas, incluyendo demoras, daños por pérdidas,
reclamos o demandas de cualquier naturaleza, cuando dicho incumplimiento, parcial o total, se produzca por causas y circunstancias que se deban a un evento de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña, según lo definido por la ley colombiana. La ocurrencia de un evento de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña, no exonerará ni liberará a las partes en ningún caso del cumplimiento de las obligaciones causadas con anterioridad a la ocurrencia de los hechos a los que se refiere este artículo. Es decir, por ejemplo, como lo va a explicar el profe ahorita, en este caso, digamos, todos los contratos que estaban bajo este régimen, pues ahorita están suspendidos debido pues al tema de la cuarentena nacional. Pero eso no significa que los contratos se cancelaron o que las partes los pueden incumplir. Simplemente quedan como en estado de stand-by. Ahora dice, en caso de que ocurra un evento de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña, se deberá proceder de la siguiente forma. Primero, la parte afectada directamente por el evento de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña, notificará por escrito a la otra parte el acaecimiento del hecho dentro de las 24 horas siguientes, invocando las circunstancias consecutivas del evento de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña. Esta parte es muy importante porque, digamos, no se puede pensar, no, pues el remitente vio en las noticias que hay cuarentena, entonces yo para qué le aviso que vamos a suspender el contrato. No es necesario que queden notificadas ambas partes, pues del evento que está ocurriendo. Segundo, la parte afectada directamente por el evento de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña, entregará por escrito a la otra parte dentro de los 5 días calendarios siguientes al acaecimiento del hecho toda la información necesaria para demostrar la ocurrencia del mismo y los efectos del evento en la prestación del servicio para la otra parte. Esto también es importante porque, digamos, es necesario demostrar que hubo la fuerza mayor del caso fortuito, la causa extraña, y no que fue que yo me volé con el gas y me dio por decir que había ocurrido algo. Eso pues también ha ocurrido pocas veces, pero ha ocurrido. Tercero, una vez que la parte afectada directamente por el evento de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña, haya hecho la notificación, se suspenderá el cumplimiento de la obligación de entregar, de aceptar la entrega o de transportar gas natural según corresponda, a partir del acaecimiento del respectivo hecho y hasta el momento en que se haya cesado la causa eximente de responsabilidad y superado el evento, y se considerará que ninguna de las partes ha incumplido. Esto también es necesario porque puede ser que ambas estén notificadas, pero digamos el transportador decide que igual va a seguir transportando el gas y cuando el remitente no lo reciba o no le entregue, entonces va a decir que se incumplió el contrato, pero realmente no fue así. Cuarto, si dentro de los 10 días hábiles siguientes al recibo de la notificación, la parte no afectada directamente rechaza por escrito la existencia de un evento de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña, se procederá de acuerdo con los mecanismos de solución de controversias previstos en el respectivo contrato, sin perjuicio de suspender el cumplimiento de las obligaciones afectadas. Si dentro del plazo de los 10 días hábiles mencionados, la parte no afectada directamente no manifiesta por escrito el rechazo de la fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña, se entenderá que ha aceptado la existencia de la eximente de responsabilidad mientras duren los hechos consecutivos de la misma. Si mal no estoy, esto creo que se llama silencio administrativo, que es cuando no responden rechazando, es que están aceptando lo que se haya notificado. El quinto es la parte que involucra la ocurrencia de un evento de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña, deberá realizar sus mejores esfuerzos revisemos para la cuarta subsanar. porque es que el silencio. Andrea, Sí, profe. Andrea, ¿me escuchas? Sí, señor. Es que yo quiero que revisemos porque no quiero que haya Aló. confusión frente a los conceptos. ¿Me escuchas? Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Me Sí, escuchan? señor. Ah, bueno. Entonces yo lo que quiero
es que no haya confusión frente a los conceptos. Estabas aclarando el numeral cuarto, y el numeral cuarto dice, si dentro de los 10 días hábiles siguientes al recibo de la notificación, la parte afectada directamente rechaza por escrito la existencia de un evento de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña, se procederá de acuerdo con los mecanismos de solución de controversias previstos en el respectivo contrato sin perjuicio de suspender el cumplimiento de las obligaciones afectadas. Si dentro del plazo de los 10 días hábiles mencionados, la parte no afectada directamente no manifiesta por escrito el rechazo de la fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña, se entenderá que ha aceptado la existencia del eximente de responsabilidad mientras duren los hechos constitutivos de la misma. Entonces, una cosa es, Andrea, una aceptación tácita de la situación de caso fortuito, fuerza mayor o causa extraña. O sea, yo como parte afectada, yo como contratante, si no me pronuncio dentro de ese lapso, pues estoy dando a entender que estoy aceptando la situación que me está poniendo el contratista. ¿Es así, Sí, señor. Andrea? Sí, sí, señor. Entonces eso es una aceptación tácita, porque para que opere el silencio administrativo positivo debe ser la misma ley la que lo invoque y lo determine en una actuación administrativa y derivado de un contrato público. Entonces, quiero que separemos los dos conceptos, el silencio administrativo positivo. El silencio administrativo se divide en negativo y en positivo. La regla general es el silencio administrativo negativo en las actuaciones con las entidades públicas. Y es que si dentro de determinado tiempo no me contesta la entidad pública, se entenderá que su respuesta es negativa. Pero si la ley dice que si pasado determinado tiempo no se pronuncia la entidad, la respuesta será positiva, solamente aplicará en esos casos. Sí me hice entender con la diferencia entre el silencio administrativo negativo, el silencio administrativo positivo y la aceptación tácita. Sí, señor. Listo. Sí, es para que no se preste para confusión y para que tú también diferencies. En este caso estamos hablando de un contrato que no me deja que no determina un silencio administrativo positivo, sino una aceptación por parte de la persona afectada, que en este caso es el contratante por una causa ajena al contratista. Listo, profe, entendido. Sigue, por favor. Ok, quinto. La parte que invoque la ocurrencia de un evento de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña, deberá realizar sus mejores esfuerzos para subsanar la causa que dio lugar a su declaratoria e informará por escrito a la otra parte dentro de las 24 horas siguientes a la superación del evento, la fecha y hora en que fue superado. El cumplimiento de las obligaciones suspendidas se reiniciará el día de gas siguiente a la notificación de la superación del evento, siempre y cuando dicha notificación sea recibida por la parte no afectada directamente al menos 2 horas antes del inicio del ciclo de nominación para el siguiente día de gas. Qué pena. En caso contrario, las obligaciones suspendidas se reiniciarán el segundo día de gas siguiente a la notificación. Pues ahí lo que es, digamos, en el caso de que se volcó el camión en el que iba, pero no pasó nada, se logró pues recuperar el camión, se volvió a montar el tanque, todo eso, pues el transportador tiene ese plazo para avisarle al remitente. Ya en casos más extremos, pues como en el que estamos ahorita, pues que se sale totalmente de las manos de ambas partes, pues ya pues es como cuestión de esperar lo que suceda ahí, pero no está en las manos del transportador arreglar la situación, subsanar la causa. Parágrafo.
la obligación del remitente de pagar el servicio de transporte según la capacidad contratada se suspenderán durante los eventos de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña. En caso de que no se afecte la capacidad total del transporte, el remitente deberá pagar los cargos fijos aplicados a la capacidad que efectivamente estuvo disponible y los cargos variables aplicados al gas efectivamente transportado. Para efectos de este contrato y de las órdenes de servicio que se suscriban en virtud de este, la fuerza mayor y el caso fortuito significarán, cubrirán e incluirán, entre otros, los siguientes actos, hechos o sucesos anormales, cuando sean imprevisibles e irresistibles, siempre y cuando sean ajenos a las partes y ocurran sin su culpa o negligencia, debidamente comprobados tales como a. Hechos de la naturaleza, incluyendo deslizamientos de tierra, huracanes, inundaciones, avalanchas, rayos, terremotos, incendios, maremotos, naufragios. B. Desastres en transporte terrestre, aéreo, férreo, fluvial y marítimo. C. Actos o ausencia de actos del gobierno o de la rama legislativa o judicial competente, incluyendo leyes, acuerdos, ordenanzas, órdenes, reglamentos, decretos, sentencias, acciones judiciales, regulaciones, emisión, renovación o confirmación de permisos y licencias que directamente contribuyan o resulten en la imposibilidad de alguna de las partes para cumplir con sus obligaciones o que lesionen grave e injustamente los intereses de una o ambas partes o comprometan en forma grave su capacidad financiera. Y de actos de desorden civil, incluyendo guerra, bloqueos, insurrecciones, motines, protestas en masa y acciones de las fuerzas militares relacionadas con o en respuesta a ningún acto de desorden civil. Para efectos de este contrato y de las órdenes de servicio que se suscriban en virtud de este, eventos eximentes de responsabilidad se entenderá. La imposibilidad parcial o total para la operación y funcionamiento de las instalaciones o infraestructura de transporte, así como de las conexiones o de las instalaciones de cualquiera de las partes, por actos malintencionados de terceros ajenos al control y manejo directo de cualquiera de las partes y sin su culpa, tales como los ataques o sabotajes terroristas o guerrilleros o las alteraciones graves del orden público, que directa o indirectamente contribuyan o resulten en la imposibilidad de alguna de las partes para cumplir con sus obligaciones. 2. Cesación ilegal de actividades, cuando estos actos contribuyan o resulten en la imposibilidad de cualquiera de las partes para cumplir con sus obligaciones. 3. Las suspensiones por labores programadas para reparaciones técnicas o mantenimientos periódicos, siempre que de ello se dé aviso amplio y oportuno conforme al protocolo al que hace referencia en el numeral 20 del capítulo 2, condiciones particulares del presente contrato. Las suspensiones por este concepto estarán sujetas al establecido en el numeral 11 del capítulo 3, condiciones operativas del presente contrato. 4. Las salidas forzadas de la infraestructura de transporte, las cuales serán definidas por la regulación. 5. Cuando por causas imputables a una de las partes del contrato no se haya realizado el registro de que trata el literal B del numeral 1.3 del anexo 2 de la resolución CREEC 089-2013, en este caso, la no entrega del gas natural o la no prestación del servicio de transporte debido a la inexistencia del registro serán consideradas como eventos eximentes de responsabilidad para la otra parte. Entonces, lo que explica aquí es, digamos, qué hechos consideran ellos, que pueden ser de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña. Y sí, pues es lo que explican básicamente. No, sí, esto es perfecto. importante, pues es importante tenerlo en cuenta en la parte anterior donde decía que se debe notificar y explicar cuál fue la causa. Entonces es bueno tener presente esta parte del contrato. Si quieres, ya podemos saltar a la siguiente cláusula. Ya tenemos la idea de lo que es puede ser una situación de caso fortuito, fuerza mayor, y las medidas que se tomaron precisamente para prever ese tipo de situaciones. Listo. Podemos saltar, si quieres, a la 23. Ok.
y seguimos con el capítulo tercero. Ok. Cláusula 23. Liquidación de las órdenes de servicios. A más tardar dentro de los 30 días calendarios siguientes a la terminación del plazo de ejecución de la orden de servicio o en caso de presentarse la terminación anticipada, las partes deberán suscribir la respectiva acta de liquidación, la cual deberá consignar un resumen de los aspectos más importantes de la ejecución de la orden de servicio, indicándose los saldos a favor de alguna de las partes si los hubiese. En caso de existir discrepancias al respecto, las partes dejarán las constancias que fueran del caso y podrán acudir a los mecanismos de solución de conflictos indicados en el numeral 22 de este capítulo, el 31º día calendario siguiente a la fecha de finalización del plazo de ejecución o de la terminación anticipada. El acta de liquidación suscrita por las partes prestará mérito ejecutivo. Si pasados 2 meses después de terminarse el plazo de ejecución de las órdenes de servicio o la terminación anticipada, no se ha suscrito el acta de liquidación mencionada en el párrafo anterior y si no hay ninguna controversia, se enviará el proyecto de acta de liquidación a la dirección señalada en el presente contrato y si no se recibe objeción del remitente entre los 10 días hábiles siguientes al envío del proyecto de liquidación, se entenderá aprobado. Yo creo que, pues, que esta acta es importante siempre que se finaliza un contrato, sobre todo pues, de prestación de servicios, para que más adelante no haya una posible demanda o una discordia de que alguna parte diga que le faltó dinero o que es que al principio le cobraron tanto, pero al final le subieron o lo que sea. Entonces, esto es importante, el acta de liquidación. Capítulo 3. Condiciones operativas. Primero, calidad del gas. El gas que el remitente entrega al transportador en el punto de entrada y o punto de inicio del servicio y el gas que el remitente tome en el punto de salida y o punto de terminación del servicio establecidos en la orden de servicio derivadas del presente contrato de transporte en firme de corta duración debe cumplir con las especificaciones de calidad que se indican en el anexo 1 de este contrato. Si el gas entregado por el remitente al transportador para que éste dé inicio al transporte del mismo no cumple con las especificaciones de calidad descritas en el anexo 1 de este contrato, el transportador le notificará a este la deficiencia en la calidad y tendrá el derecho, más no la obligación, de rechazar dicho gas mientras se corrige tal situación. Si en un término no superior a 3 días calendario el remitente no logra remediar la deficiencia de calidad, el transportador, a su discreción y sin que tenga la obligación de ello en virtud del presente contrato, podrá, primero, realizar las actividades que le permiten aceptar dicho gas, en cuyo caso el remitente deberá reembolsar al transportador los sobrecostos en que efectivamente incurra por estas actividades, cuyo presupuesto deberá ser acordado previamente. La responsabilidad del remitente terminará para este caso con el pago de los sobrecostos incurridos por el transportador. O segundo, rechazar el gas para su transporte. Entonces, es pues, más que claro que el gas debe cumplir con la normatividad que se explica en el anexo 1 y que si esta no cumple, pues el transportador puede ofrecerle al remitente tratar el gas para que cumpla con la normativa o simplemente se puede negar a llevar el gas y no estaría incumpliendo con el contrato. 1.3. Si el gas entregado por el transportador al remitente no cumple con las especificaciones de calidad descritas en el anexo 1 de este contrato por circunstancias imputables únicamente al transporte, el remitente le notificará la deficiencia en la calidad y tendrá el derecho de rechazar dicho gas mientras se corrige tal situación, lo cual deberá ser notificado previamente al transportador. Si en un término no superior a 3 días calendario el transportador no logra remediar la deficiencia de calidad, el remitente, a su discreción, podrá realizar las actividades que le permiten aceptar dicho gas. El transportador deberá reembolsar al remitente los sobrecostos en que efectivamente incurrió para estas actividades, cuyo presupuesto deberá ser acordado previamente.
La responsabilidad del transportador terminará para este caso con el pago de los sobrecostos incurridos por el remitente. Es también importante resaltar que el presupuesto debe ser acordado previamente, pues para que no ocurra lo que expliqué antes, que al final del contrato diga, ay, es que yo le hice a usted tantas remediaciones para la mejora de la calidad del gas, entonces usted me debe tanto adicional a lo del contrato. No, debe ser acordado antes. 1.4. Es responsabilidad del remitente disponer en el punto de entrada de los equipos que se requieran para la medición volumétrica y la determinación de la calidad del gas. Si a juicio del remitente, este requiere realizar en el punto de salida la medición volumétrica y la determinación de la calidad del gas, el remitente dispondrá su costo de los equipos necesarios para la respectiva calibración, previa concertación con el transportador de los procedimientos a seguir. 1.5. La verificación de la calidad del gas, tanto en el punto de entrada como en el punto de salida, la da el transportador, pero el remitente se reserva el derecho de presenciar los muestreos y análisis. Todo esto se podrá realizar sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda al remitente por entregar gas al transportador en el punto de entrada por fuera de las especificaciones de calidad establecidas con arreglo al presente contrato. De igual forma, el transportador verificará las variables mínimas determinadas en el RUT, siendo responsabilidad del remitente controlar de forma permanente y continua que se cumplan todas las especificaciones de calidad del gas natural señaladas en este contrato para su entrega en el punto de entrada. Esta parte es muy importante porque el gas siempre debe mantener los mismos estándares de calidad. Por eso, tanto el transportador como el remitente deben estar pendientes de estas mediciones para evitar futuros problemas o inconvenientes o faltas a la norma. Bueno, sigamos. Segundo, medida de gas. Es obligación del remitente en el punto de entrada y en el punto de salida disponer lo necesario para... Podemos resumir ya un poquito más. Bueno. Esos aspectos, si quieres, los podemos resumir. Bueno, la medida del gas pues va enfocada a lo que yo decía inicialmente de cuánto se va a transportar al día y pues el acuerdo a la que llegan ambas partes. Entonces, por eso es importante que tanto en el punto de salida como en el punto de llegada se haga la medición del volumen de gas. Las nominaciones y cantidad de energía confirmada. Pues esto es lo mismo, a veces también el gas se mide en cantidad de energía, entonces es importante que ambas partes estén pendientes de que se esté cumpliendo con lo que acordaron de las cantidades. Aquí, todo esto es acá. Este de compensaciones por variaciones, ¿no? Okay. Bueno, la presión también es importante para que no vayan a ocurrir accidentes, ni cuando se esté, digamos, entregando el gas en el punto de entrada, ni durante el transporte, ni cuando se entregue el gas en el punto de llegada. Menos 10. Incumplimiento por baja presión o mala calidad del gas en el punto de salida. Si la presión en el punto de salida es inferior a la presión mínima definida en el numeral 9 de este capítulo, y si por esta causa el remitente no puede tomar la cantidad de energía confirmada, o si el remitente opta por ejercer el derecho de no recibir el gas según el numeral 1.3 del capítulo 3, se procederá de la siguiente manera. 10.1. El transportador no cobrará cargo alguno por la diferencia entre el volumen autorizado y el volumen tomado por el remitente. 10.2. El transportador reconocerá al remitente como indemnización de los perjuicios ocasionados una suma
por el día de gas en que ocurran los eventos establecidos para este reconocimiento, igual a 5 veces el valor del cargo diario por capacidad de referencia, multiplicado por el volumen autorizado y no tomado por el remitente. Entonces, por eso es importante el tema de la medición de la presión, porque entonces aquí ya cuando la presión no cumple con el estándar mínimo, el volumen va a disminuir, entonces va a haber pérdida de gas al momento de transporte. Por eso el transportador debe entonces reconocer económicamente esa pérdida de gas al remitente. 11. Suspensión de las obligaciones asociadas a las órdenes de servicios. Las partes de común acuerdo podrán suspender las obligaciones que se consignan en las órdenes de servicios. El remitente podrá suspender sus obligaciones en los siguientes casos. A. Para realizar labores programadas para reparaciones técnicas o mantenimientos periódicos en sus instalaciones por un periodo no superior a 120 horas continuas o discontinuas en cada ruta de transporte por cada año contractual. Para estos efectos, el remitente informará mensualmente al transportador su programa de mantenimiento. B. Por fuerza mayor o caso fortuito o causa extraña. 11.3. El transportador podrá suspender sus obligaciones en los siguientes casos. Para hacer o realizar labores programadas para reparaciones técnicas o mantenimientos periódicos en las instalaciones que hacen parte del sistema por un periodo no superior a 120 horas continuas o discontinuas para cada ruta de transporte por cada año contractual. Para estos efectos, el transportador informará mensualmente al remitente su programa de mantenimiento. B. Por fuerza mayor o caso fortuito o causa extraña. Y C. Por la no entrega de la garantía exigidas por el transportador. Nosotros leímos en una cláusula anterior que había un plazo establecido para anunciar si había una reparación técnica o mantenimiento. Esto es necesario para que ambas partes coordinen en esos días que va a pasar pues, con la prestación del servicio. 11.4. Los eventos establecidos en los literales A y B de los numerales 11.2 y 11.3 suspenderán las obligaciones de ambas partes. Lo dispuesto en este numeral 11 no excusará a las partes de sus obligaciones de pago causadas hasta el momento de la suspensión. 11.5. Salvo en los casos imprevistos, la parte que suspenda notificará la suspensión a la otra parte con al menos 48 horas de anticipación. En casos imprevistos, se notificará lo más rápidamente posible. 11.6. La suspensión cesará cuando termine la causa que la originó, para lo cual la parte que suspendió deberá notificar a la otra parte la cesación de la suspensión y de la orden de servicios, y la orden de servicios se reanudará automáticamente en los términos anteriores a la suspensión. 11.7. También será causal de suspensión del servicio el incumplimiento o retardo en el cumplimiento de cualquier obligación relacionada con la medición a cargo del remitente. Entonces aquí explica el tema pues que les decía de cuánto mínimo deben notificar en el caso que haya reparaciones, mantenimientos o lo que sea. Ahora aquí, capítulo 4, condiciones económicas. Aplicabilidad del servicio. Cada día de gas durante el plazo de ejecución del contrato y de las órdenes de servicio, el remitente podrá requerir el servicio aquí escrito. Para este efecto deben hacerse nominaciones tal y como se describe en el numeral 4 del capítulo 3. El servicio no estará sujeto a restricciones o interrupciones, excepto como se consigna en el numeral 11 del capítulo 3, siempre y cuando el remitente pueda demostrar a requerimiento del transportador que dispone de títulos sobre el volumen de gas a ser transportado, como se describe en este contrato.
En caso de que el remitente no pueda cumplir con esta condición, el remitente se considerará en incumplimiento por una cantidad igual al volumen en falla y el transportador tendrá derecho a abstenerse a autorizar el servicio hasta por un volumen igual al volumen en falla. El remitente no podrá nominar una cantidad de energía mayor a la equivalencia energética de su capacidad contratada. Esto va ligado a lo que explicaba inicialmente, de que si ellos acuerdan transportar 1000 pies cúbicos al día, no puede ocurrir que un día que se vaya a recoger el gas haya 1500, porque están incumpliendo el contrato. 2. Cargos. Los cargos que ocasiona este contrato incluyen los conceptos de cargo fijo, cargo variable y cargo fijo por A, O y M, indicados en las órdenes de servicio que se suscriban en virtud del presente documento. El valor del servicio durante el mes de entrega y que se factura mensualmente corresponde a la suma de 3 conceptos. El primer concepto es el cargo fijo, que es igual a la capacidad en firme contratada multiplicada por la 12ª parte del cargo fijo descrito en las órdenes de servicio para el respectivo gasoducto de transporte. El cargo fijo se causará a partir de la fecha de comienzo del servicio estipulada en las órdenes de servicio, independientemente de que se utilice o no se utilice. Por eso se llama cargo fijo. La segunda es el cargo variable, el cual es equivalente a los volúmenes entregados por el remitente multiplicado por el cargo variable descrito en las órdenes de servicio para el respectivo gasoducto de transporte. El cargo variable se causará a partir de la fecha de comienzo del servicio estipulada en las órdenes de servicio. Entonces, pues como este depende de los volúmenes, por eso se llama cargo variable. Y el cargo fijo por A, O y M es igual a la capacidad en firme contratada multiplicada por la 12ª parte del cargo fijo por A, O y M en las órdenes de servicio para el respectivo gasoducto de transporte. El cargo fijo por A, O y M se causará a partir de la fecha de comienzo del servicio estipulada en las órdenes de servicio, independiente de que se utilice o no. Los valores de cargos expresados en dólares se tomarán con 3 cifras decimales así. Yo creo que eso no. Eso saltémoslo, Andrea. Bueno, Ya ahí viene una parte muy económica. Si quieres, sigamos. Miremos de pronto qué más podemos rescatar del contrato. Está muy completo, eso sí. Valor de las órdenes de servicio, descuento sobre el cargo fijo, firmas, ya. bueno, Sí, aquí está el anexo 1 del que sí. hablaban, de las especificaciones que debe tener el gas natural para poder ser transportado. Aquí están las referencias técnicas aplicables, todos los estándares, ISO y CONTEC. Bueno. La medición volumétrica. Entonces, ya es como todas las características que debe tener pues el gas para poder ser transportado. La conservación de lecturas. Aquí se explica lo del monto de garantía. Digamos, cómo se saca la garantía que ellos piden para poder iniciar el servicio. Y la política de tratamiento de datos personales, que eso pues hoy en día es obligatorio. Y el índice. Listo, muy bien, Andrea, muchas gracias. Bueno, Además que revisabas las cláusulas y las explicabas. Eso es lo importante de la exposición precisamente y es entender el contrato, porque esos contratos tienden a ser muy técnicos y es la mixtura entre lo técnico y lo jurídico que yo les comentaba hace unos días y está muy completo. Gracias. Bueno, profe, sí, señor. Angélica, si quieres continuamos con el tuyo. Listo, profe, ya lo comparto.
¿Me avisan, por favor, cuando estén viendo la pantalla? Ya la estamos. Ya, Angélica. Listo, Sí, ahí se ve. vale. Mi tema era la licitación pública. Realmente no encontré una licitación, encontré una oferta de Ecopetrol para la prestación de servicios en diferentes campos. Entonces, les voy a explicar cómo qué contiene la oferta, los capítulos así muy resumidos, y si quieren, luego vemos la oferta en detalle. Entonces, la oferta de Ecopetrol está compuesta por 6 capítulos con las reglas generales. Del método de elección, y posteriormente se encuentran las reglas particulares del método de elección. El capítulo primero informa el método de elección, entonces se encuentra qué documentos deben presentar la oferta, posiblemente una visita que realice un representante de Ecopetrol, que todos los gastos, el tiempo, el transporte va a pasar por cuenta de la persona que está licitando, las aclaraciones pertinentes, los documentos que se deben presentar y cómo se debe presentar la oferta. El capítulo segundo contiene la formulación de la oferta, el idioma en que se debe presentar la oferta y los costos de la preparación de la oferta. El capítulo tercero se refiere a las bases de la oferta y contiene el ofrecimiento económico sin IVA, garantías y seguros y el manejo de los datos personales. El capítulo cuarto se refiere al proceso de análisis de ofertas y contiene la asignación de la oferta por el resultado del puntaje, de acuerdo al puntaje, según la entrega oportuna y la documentación requerida. El quinto se refiere a la negociación de las ofertas y contiene las condiciones de negociación luego del análisis de las ofertas, eligiendo la más favorable. El sexto se refiere a la seguridad social y en materia laboral y los requisitos mínimos de cumplimiento con el sistema de seguridad social integral y los parafiscales. En las reglas particulares, pues ya se encuentra el periodo que se va a licitar, que es el periodo 2018-2021, con aproximadamente 1.200 pozos en el territorio nacional, estimados en 107 para la vicepresidencia del territorio nacional, la central, la de Orinoquía, la de Oriente, la de Sur, en donde se ubican esas regiones, qué departamentos contiene cada región. La segunda regla particular incluye por lo menos uno de los servicios descritos en el alcance del contrato, como por ejemplo servicios de perforación direccional, brocas, mudlogging, fluidos de perforación y servicios de cementación, entre otros. Es decir, que por lo menos se debe licitar para uno de esos servicios que requiere Ecopetrol. En la regla particular, la presentación de la oferta, que se refiere a las personas que pueden participar en la oferta. El 4, el cronograma del método de elección, que se refiere a la fecha de inicio, observaciones, solicitud de aclaraciones, reuniones, aviso a participar, recepción de ofertas. El quinto, efectos de la presentación de la oferta, incluye la aceptación y declaración bajo gravedad de juramento, lo referente a la oferta. Adicional, análisis de los requisitos mínimos de participación y análisis de ofertas e inadmisibilidad de la oferta. El sexto, requisitos mínimos de participación, incluye la carta de presentación de la oferta, la capacidad, existencia y presentación legal, incluyendo el ofrecimiento técnico y económico. El 7 incluye los documentos que debe presentar la oferta. La regla 8, los factores de análisis de oferta. Memorando incluye los criterios de análisis técnicos, económicos y de la oferta. 9, negociación. 10, decisión de contratar y celebración del contrato, que es la decisión de contratar o no dentro del plazo establecido. 11, devolución de las garantías y 12, documentos anexos. Posteriormente, encontramos el marco normativo, que son las leyes que se encuentran descritas en la oferta. Entonces, la Ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso, el uso y los mensajes de datos del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. La Ley 1581 de 2012 es la ley que
La ley que complementa la regulación vigente para la protección del dicho derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como posterior actualización y rectificación. Aplica para las bases de datos o archivos que contengan datos personales de personas naturales. La Ley 797 de 2003, por la cual se forman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales. La Ley 842 de 2003, la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones. La Ley 537 de 1999, adicional capítulo 2, en el artículo 45, que respecta a las juntas de acción comunal y organizaciones comunitarias. Y la Ley 816 de 2003, por la cual se apoya la industria nacional a través de contratación pública. Y ya esa es la parte general. Y este es la oferta como tal. Entonces, no sé, profe, qué vamos a revisar, qué quiero revisar de la oferta. Lo que tú consideres relevante de la oferta. Bueno, la Ya parte ustedes principal. el criterio. Ok. Pues la parte más relevante es como la primera parte de las reglas del método de elección, donde se define la moneda, el idioma, cómo se va a presentar, es lo que me parece como más relevante. Entonces, si quieres, empezamos con esto. Capítulo primero, información general sobre el método de elección. Ecopetrol está interesada en recibir su oferta técnico-económico conforme a lo requerido en las reglas generales y particulares del método de elección. Sus anexos, adendos son los anexos o los cambios que se hacen luego de generar la oferta económica. O sea, digamos, esta es el adendo número 5. Fue como el quinto cambio que se realizó a esta oferta que Ecopetrol generó. Y lo previsto en la minuta del contrato que conforma parte de los mismos, lo anterior con el fin de contratar los servicios de perforación y completamiento a nivel nacional. Interpretación de los documentos, el oferente asume toda la responsabilidad por consultar y analizar los documentos del método de elección, los cuales deben ser interpretados como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera separada. Aquí ya hablan de también cuándo se debe entregar, que el día sábado no se considera un día hábil, entonces se cambiará al siguiente día hábil. También nos habla de que todas las deducciones, errores y omisiones que realice o que incurra el oferente con base en su propia información, interpretación, análisis o conclusiones respecto a los documentos del método de elección son por su exclusiva cuenta. Por tanto, Ecopetrol no asume responsabilidad alguna de la información, interpretación, análisis o conclusiones. ¿Qué más nos dice acá? Esta parte era que les hablaba de la visita. Posiblemente puede Ecopetrol realizar una visita para determinar que las personas o la empresa que está licitando cumple con las condiciones que se requiere. Entonces aquí dice que se debe cumplir, o sea, que tiene que cumplir con la hora asignada, que el personal de Ecopetrol debe ser transportado por cuenta de la persona que está licitando, de la empresa que está licitando. Es lo que habla esta parte. Que hacer uso de los EPPs, que si algún representante de la empresa se presenta 15 minutos luego de la reunión, ya sea por entendido que que no se acepta
se acepta, o sea, se incurre como en una inasistencia. Las declaraciones a los adendos, las modificaciones, como digo, que es la que se hace a cada oferta. Si se hace o si se solicita la oferta por medio electrónico o por medio físico, entonces ahí determina cómo debe ser entregada, en qué lugar, hasta qué horas, qué persona lo va a recibir. El capítulo segundo habla del idioma. Dice que se acepta en castellano, excepto información técnica de los productos o fabricantes Eso. de equipos. Señor. No, esa parte respecto al idioma, si quieres, la podemos pasar. Ok, costos de Miremos la más la... preparación de la oferta, ofrecimiento económico. Pues me interesa que miremos unos aspectos, Angélica, y es mucho ¿Eso? ley 80 y mucho ley 1150. Ok, Bueno, no lo vas a encontrar mucho ahí, ok. pero sí me interesan muchos, me interesa que revisemos mucho el procedimiento de la licitación pública. Entonces, la etapa precontractual, las garantías, la garantía de seriedad de la oferta. Si quieres, lo que no quiero es de pronto interrumpir lo que estás haciendo con esta oferta. Entonces, si de pronto, tú la puedes subir un poquito, por favor, pero la próxima semana, bueno, el próximo encuentro, tú me ayudas un poquito más a manejar lo que dice la norma con respecto de la licitación pública, las etapas de la licitación. Ok, profe, sí lo busco. Etapas de la licitación Sube, pública. sube un poquito. No tanto desde el punto de vista del contrato para que te quede más fácil, sino desde el punto de vista jurídico. De eso Ok, vas a encontrar bastante. ok. Licitación pública, sí, principalmente. Sube un poquito. Porque es precisamente hay una serie de situaciones que a mí me pueden, me permiten a mí ofertar con el Estado. Ahí ya, yo creo que ya pues podemos dejarlo ahí. Ok, profe. Ya podemos ir bajando. Acá no hay responsabilidad por los costos de preparación de la oferta por parte del oferente. Sí, señor. Pues es quien asume todos los costos. Uh-huh. Si quieres, bajémoslo porque ya habla de impuestos. Impuestos, garantías y seguros. Garantías y seguros. El contratista deberá constituir asumiendo los costos que hubiera lugar las garantías y seguros exigidos en las reglas particulares de método de elección. Si quieres, bajemos datos personales. Ya hemos hablado de datos personales. Si quieres, bajemos un poco más. Reglas generales para el proceso de análisis de las ofertas. Si quieres, miremos las reglas de análisis, pero es que todo está en los documentos del método de elección. Si quieres, bajemos un poquito más. Laboral y seguridad social. También es carreta, que es que el oferente va a asumir todos los costos del personal. Eso es tema de seguridad social. Si alguno tiene alguna duda, paramos en la cláusula que consideren.
abajo, requisitos de ejecución para que proceda a la suscripción del contrato. Generalmente, si sabes que miremos cada uno de estos requisitos, generalmente lo que piden en los contratos para celebrar contratos públicos. Ok, listo, profe. Entonces empiezo a leer desde acá, ¿verdad? Listo. Requisitos de ejecución para que proceda a la suscripción de contratos en general y de contratos de prestación de servicios en especial. Si el contratista es persona natural, presentará acreditación de afiliación al Sistema General de Pensiones según el artículo 2 y 3 de la Ley 797 de 2003, que modifican los artículos 13 y 15 de la Ley 100 de 1993, artículo 1 del Decreto Reglamentario 510 de 2003. 2. Si se realiza de manera personal y por su cuenta y riesgo de la actividad contratada, la duración del contrato fuere superior a un mes, se debe dar aplicación a lo previsto en el decreto 0723 de 2013 en materia de afiliación del Sistema General de Riesgos Laborales. 3. Si la duración del contrato es superior a 3 meses, acreditación de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, artículo 23 del decreto 1703 de 2002. Parágrafo. En caso de que el contratista sea conjunto, cada uno de sus integrantes deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos y aportar la documentación antes enunciada. Creo que ya llegamos al punto, reglas particulares del método de elección. Si quieres, les propongo, si están de acuerdo, dejemos hasta reglas particulares del método de elección, bajémoslo un poquito más hasta dónde van. Angélica. Sí, señor. Es la demás parte del contrato, profe. Sí, yo creo que es lo más importante. Y si quieres lo analizamos. Ya el próximo encuentro. Sí, señor. Y lo miramos con las etapas de la licitación. Listo, señor. Y los requisitos en las etapas de licitación. ¿Están de acuerdo? Sí, señor profe. Bueno, muchachos, entonces les deseo una feliz noche. Cuídense bastante. Y ojalá esto Bueno, se supere rápido. Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Que descansen. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego, profe.